eso sí, le aviso de antemano que, bueno, de todas maneras, esto después lo voy a sumar ya a unos minutos más. Voy a tener que ir tipo 10 de la mañana, 10:30, ya, 10:35, ya, por temas, digamos, de que, por el tema de la vacunación, ya, porque necesito estar a las 11, entonces, más o menos es la hora, digamos, que voy a tener que trasladarme para irme directamente a la vacunación. Así que por eso, esa media horita que va a quedar, digamos, va a quedar un Al poco pendiente. pendiente, lo vamos a dejar para el día viernes, si no me equivoco, viernes 28 de enero, ¿ya? Porque esa es casi la última clase, y en esa última clase siempre, las últimas 4 clases hacemos como un taller, ¿ya? Un taller de proceso, ¿ya? De ideas, de lo que estamos haciendo. Entonces, por lo tanto, ahí vamos a tomar esa media horita y la vamos a trabajar ahí para poder hacer algo sumamente interesante para los proyectos finales, ¿ya? Y así ustedes Ya. tienen un proyecto mucho mejor, digamos, de lo que comenzaron. Así que, ¿cómo están? ¿Están aquí? ¿Ya están tomando desayuno algunos ya? Qué rico. Un cafecito, qué rico. Sí, no, Sí. sí. Hace falta un café. Y Para a esta hora despertar. tomar algo caliente porque con el calor que hace. Sí. No, está... Ayer fue mucho calor. Mucho el Hoy día es calor, más, digamos. 34. Sí, dicen que es 34 acá en Santiago. De hecho, se cree eh, que se podría, entre comillas, eh, llegar a los 36. Hola, Así buen día. que, Wow. así que vamos a estar Por acá pendientes porque de después esa. hace frío. ¿Ah? Me puse un polerón. Por acá hace frío, está nublado. ¿Está Así que está nublado? rico. Sí, No, está rico, está fresquito. Porque ayer qué, hizo mucho calor. qué envidiable. Sí. Sí, no, es que bueno esos días cuando hace calor y después acá siempre lo mismo. Sí, pues. Después sale es nublado y es rico descansar, sentir un poco que el departamento esté más fresquito. Sí, porque se condensa las temperaturas. No, si la naturaleza es muy sabia. La naturaleza es muy sabia. Sí, nosotros hemos sido los que hemos cambiado un poco el clima. Hemos adelantado el clima, pero la naturaleza siempre ha sido que cuando hay temperaturas muy altas, siempre empieza a condensar. Y comienzan los distintos tipos de tierra que existen y los montes y los cerros comienzan a condensar sus temperaturas para que la próxima temporada o dentro de los días baje el nivel de calor. Entonces, pero como nosotros los seres humanos Nos hacemos, gusta modificar todo, ¿no? no No nos gusta respetamos modificar. nada. Exactamente. En invierno nosotros calefacción, está todo acalorado y afuera hace y con calor. Y después en invierno, todo lo contrario, ponemos el aire acondicionado para que esté helado. Es decir, no Claro, nos podemos acostumbrar a lo que hay. exactamente. Yo en mi oficina pasaba muerto de frío en invierno, en verano, Ujú, y en invierno muerto de calor. Porque claro. todo, bueno, yo ayer hablaba mucho, pero yo soy un poco machista. Siempre fui machista yo sé me cuesta mucho, me Sí, cuesta sí mucho, pero cuesta. No, sí, no, sí he es estado verdad. aprendiendo. Y todavía me salen cosas de machismo. Porque yo cuando entré al banco era la secretaria y la telefonista, porque eran teléfonos, acuérdate, yo hace 37 años que entré al banco, y la telefonista tenía que enchufar tenía Ah, algo sí, con pues. quien se hablar con otra persona y iba Tienes enchufando, claro. razón. Claro. Entonces, era la telefonista y la secretaria de gerencia, y no había ninguna mujer más. Entonces, pues cuando empezaron a llegar las mujeres, era como así extraño. A algunos les gustaba cuando llegan, pero Claro. trae sus buenas cosas buenas y cosas malas. Nosotros no estuvimos acostumbrados a decir garabatos, las cosas de doble sentido, no nos dábamos cuenta. Pero después de a poco, ahora hay más mujeres que hombres en el banco. Sí. Cada vez fue subiendo el porcentaje, era un 1%, 20%, y ahora creo que yo creo que ahora es más del 60% son mujeres en el banco. Claro. Así que Así. así Por favor. Es que, era un porcentaje así más o menos, del 60% en este exactamente. momento. No, sí, por eso, sí. Esto, o sea, mira, yo creo que todos los hombres, yo creo que aquí las mujeres se pueden dar cuenta absolutamente, pero todos los hombres eh,
nacimos sin darnos cuenta, yo le voy a poner así, como un tipo de, entre comillas, beneficio pasivo, por ser hombre. Claro, Entonces, así, llamarlo así, un carácter pasivo, porque al final de cuentas, el mundo estaba así, po. Entonces al final nosotros nunca nos dijeron que eso era machismo, hasta que empezamos a entender de que, claro, evidentemente, o sea, cuando empezáis a evolucionar, cuando empezáis que los cambios se están dando y que de alguna manera te empiezas a cuestionar ciertos momentos, ciertos puntos. Entonces al final te vas dando cuenta de que tienes que, más que obligarte a cambiar, tienes que entender de que eh, por razones fundamentales tienes que empezar a avanzar. Entonces, en ese punto uno tiene que empezar a entender, empezar como un poco más a tener aperturas, ¿cachai? Y eso es inminente, o sea, por eso te digo, esto no es una moda, no es una tendencia ni nada, sino que es un efecto en la cual tiene que haber una apertura de por sí, del género. Entonces, ese punto no a todos les fue fácil, sí, eso es verdad. No a todos claro. no a todos les fue muy fácil. Y va a seguir siendo. ¿Me entendéis? O sea, por eso te digo, hace 5 años que estamos con esta presión, 2015, haber sido 2014, por ahí, esa presión fuertísima, ¿me entendéis? De contraponer y de levantar eh, ciertos grados de pensamiento machista que teníamos y que nunca fueron cuestionados, ¿me entendés? Entonces, cuesta, ¿no? Si yo te digo, tú si lo asumes, pues, está bacán y está piola y es bueno, digamos, que uno diga, bueno, entonces, ¿cómo aprendo? ¿Cómo tengo que aprender sobre esto? Justamente, ¿Me pero cachai? cuesta mucho, cuesta mucho. Por supuesto. Montones de Entonces, cosas, entonces las mujeres también se acostumbraron a ser machistas, entonces ya quieren, a veces, bueno, el hombre era, uno no por no ser machista, no va a ser caballero, pero igual se aprovechan de ciertas que cosas y no, no, uno no, dice, pero es ¿por que qué? estamos en el péndulo. Sí, por eso te digo, Claro, nosotros, por eso que, nuestro pensamiento siempre va a ser vuelto un péndulo. El ser humano pasa por péndulos. ¿Cachai? Entonces el ser humano cuando pasa por péndulos, eh, uno está irradiando, digamos, mediante la sociabilización. Entonces, por eso te digo, este no es una tendencia, no es un pensamiento, sino que más bien un grado de optimización entre dos personas, o sea, entre el ser somos humano. seres humanos, ¿Me cachai? claro, seres Entonces, humanos. esto viene y viene con todo. Entonces, en el contexto, por ejemplo, de que todavía faltan muchas cosas, o sea, como te dijera, no es que falten muchas cosas, sino que más bien hay que potenciar mucho todavía muchas cualidades y relevancia, no tan solo de los géneros que están, sino que de los géneros que existen desde antaño. ¿Me cachai? Porque está el hombre, mujer y están los binarios. O sea, todavía hay todo un proceso detrás que todavía nosotros como seres humanos tenemos que empezar a entender de que esto no es una tendencia, no es una moda, sino que es algo que siempre estuvo, pero que ahora se está nivelando, ¿me entendís? Se está nivelando el Así piso. es. Entonces, por eso te digo, los pensamientos van cambiando, pero cuesta, si no, nadie dice que no sea, que esto sea fácil, ¿me entendés? Pero lo que No, hay que hacer es mirar, escuchar, ver, interrelacionarse, entender, pero es un punto súper, súper, y que es colindante con lo que estamos hablando, con el emprendimiento, ¿me entendéis? Porque nacen nuevas ideas, nacen nuevas cosas, nacen nuevos hechos, y que eso prolonga de alguna manera oportunidades, prolonga muchas cosas, ¿me entiendes? O sea, hay todo un hecho, hay todo un fundamento. O sea, es más, con lo que voy a decir, que voy a dejar un poco el género detrás, voy a dejar un poco el género, digamos, un poco los dos géneros, sino que más bien el efecto de lo que está pasando ahora. O sea, imagínate la opinión ayer del Papa, que decía, ¿cómo vamos a reemplazar los hijos por unos perros? ¿Cachai? O sea, ¿por qué tenemos que los hijos, o sea, los animales van a poder ser reemplazados por hijos, digamos, de ser humano? Entonces, y que causó un revuelo atroz, o sea, fue un revuelo así, o sea,
lo que dijera el Papa en ciertos puntos causa revuelo igual. O sea, por ser Papa nomás, ¿me cacháis? Por tener una religión que es tan masiva. Entonces, por lo tanto, provoca un hecho fundamental de que nosotros nos tenemos que volver a repensar. ¿Me entendí? Tenemos que volver a pensar. Entonces, el mundo cambia, no sé si el mundo cambia, sino que más bien el mundo sistematiza y de alguna manera Tenemos va estacionamiento para su adaptándose, vehículo dentro del terreno del está, templo. Así es. se va adaptando, ¿me entendí? Al hecho se va adaptando. Entonces, en esa adaptación hay que ponerse en esa conversación, ¿cachai? Hay que ponerse en esas conversaciones, porque fíjate que algo tan básico, o sea, algo tan usual que es tener una mascota, termina siendo después un ámbito legal. Por ejemplo, se está dando ya ese efecto, Sí. ¿entendí? Se está dando. Y entonces, ¿qué hacemos? O sea, no nos podemos hacer los locos, ¿me entendí? No podemos decir, bueno, es una sociedad distinta y todo, y eso no va a llegar acá. Va a llegar. O sea, no es que llegue por tendencia, por moda, sino que va a ser una realidad frente a lo que vamos a ver. Entonces, hay que decir, hay que ver. O sea, vamos a tener que tener, por ejemplo, abogados animalistas, o se llamarán abogados ambientalistas, ¿cómo los vamos a llamar? Entonces, hay una nueva realidad, hay un nuevo hecho. Entonces, por eso te digo, todo marca tendencia, todo de alguna manera marca tendencias para el emprendimiento, a eso me refiero. Entonces, vamos a vivir hechos y realidades que ustedes, cuando miren hacia atrás, van a decir, lo que yo viví a los 10 años o los 20 años es absolutamente inverso a lo que estamos viviendo ahora. No estoy diciendo Claro, ni no, algo pero bueno ni algo malo. es increíble. Por ejemplo, yo te pongo ¿tú te imaginarías viajar en estos buses interprovinciales, de acá de Viña a Antofagasta? Yo me iba con 2 cajetillas de cigarros, y llevamos, porque me iba a estudiar, nos juntábamos con amigos de Santiago y nos íbamos, y eran como 25 horas, algo por ahí. Y fumábamos, cantábamos, tomábamos todo el viaje y no respetábamos a nadie y nadie nos decía nada. ¿Mm? Y como no tenía ventana, imagínate, todos fumando a la hora. ¡Oh! Y ahora eso es impensable, es No, impensable es eso. impensable. Y lo hacíamos de ida y de vuelta, es decir, 4 veces, porque primer semestre y segundo semestre, y nadie nos decía nada. Incluso hasta los mismos tipos que auxiliares se arrimaban al juego también. ¿Viste? Y yo No, sí. digo, ¿cómo es posible eso? Es decir, ahora es impensable, o el profesor fumando en la básica, Sí, po. dictando la clase, dentro de la ¿Mm? clase, es ¿Mm? impensable. Es decir, ¿cómo podíamos permitir eso? Sí, exactamente, Hugo. Tienes toda la razón. Por eso te digo, es todo un cambio. Y nosotros tenemos que, por eso digo, yo creo que los emprendedores, nosotros, eh, que podemos tener nuestros propios valores y todo un tema, digamos, todo un tema moral, todo un tema, pero tenemos que ir bajo el efecto de todos estos cambios, o más que cambios, bajo algunos, yo no le digo cambio a algunos temas de género, yo le digo que es reposicionamiento o el posicionamiento real de un espacio que está, que más que ganado es justiciero, ¿me entendéis? Pero de alguna manera... todo lo otro, ¿me entendéis? Todo el proceso del cambio, cómo se va evolucionando. O sea, yo te digo que van a haber, en unos 2 o 3 años más, vas a ver abogados animalistas. Van a ver, acuérdate de mí, o sea, van a llegar a un punto de que van a haber abogados que, por ejemplo, ante el maltrato animal, por ejemplo, el maltrato a un perrito, un gato o a otro tipo de ser, a otro tipo de ser animal, por ejemplo, van a tener leyes. O sea, va a haber esa apertura. O sea, lo que en los 80 tú ves que a alguien le pegara un corrazo a un perro era lo más normal del mundo, ¿me entendí? Así como normal, ¿me entendí? Porque estaba como, no sé, va a llegar un punto que no va a ser. ¿Raúl? Claro. ¿No? Sí, Raúl. ¿Aló? Hola, no, referente a lo que estaba hablando, años ¿Mm? atrás, estaba trabajando yo en la sucursal del Banco de Mall Vespucio, y en la Ujú. fila de los para cambiar cheque había un ex colega, ¿Ya?
que estoy ahí en el banco hace 2 años. Entonces yo ¿Ya? me sé, conversaba harto, nos conocíamos harto, y le pregunté, pues, le dije, ¿a qué estás dedicado ahora? Cuido gatos, me dijo. ¿Qué es eso, cuido gatos? Cuido gatos. ¿Ya? Pues. En principio empecé en mi casa habilitando un lugar para cuidar gatos. Gente que se iba de vacaciones, que se tomaba una semana, cualquier cosa, ¿Mm? yo los cuido. Ahora rindo una casa y ahí es un negocio hasta bien rentable. Entonces, como dice usted, el emprendimiento tiene, no sé, un aula muy grande, como los Sí, paseadores de perros. Hay gente que pasea perros exactamente, y le pagan por pasear los perros. Entonces, exactamente. me acuerdo de los animales, la mascota y todo. Claro, no sí, Raúl, sí, eso va a pasar. Han habido hoteles, hay cementerios, hay, No te quería. hay cuidadores, oye, ojo, hay Eso psicólogos. no, eso no lo había escuchado. Sí, sí, hay psicólogos. O sea, yo hace por lo menos 2 años atrás, un argentino venía con un tipo, no era un doctorado, era como un postítulo, eso se llama, postítulo de la Universidad de Buenos Aires sobre psicología animal. Y yo quedé pasmado. Yo le dije, pero a ver, pero explícame un poco el proceso. Me dijo, sí, sí, los animales, al igual que el ser humano, tiene depresiones, tiene alegrías, tiene momentos de- tiene momentos, por ejemplo, fíjate que hay momentos en los cuales los animales domésticos, como perros y gatos, tienen, por ejemplo, nostalgia. Uno, fíjate que la nostalgia quiere venir de los recuerdos. Y siempre se ha jactado el ser humano de que la nostalgia, o sea, la memoria y la estructura, digamos, mental del ser humano siempre ha demostrado de que es un pensamiento racional. Y por lo tanto eso hace la separación entre animales y el ser humano. ¿Me entiendes? Bajo esa separación. Entonces, estamos hablando de que hay ciertos momentos y ciertos puntos donde los animales tienen nostalgia. Y cuando uno sabe que su perrito, su gatito o el animal que tiene en su casa doméstico tiene nostalgia. Entonces, él ha procesado todo ese tema porque hay perros que mueren por nostalgia Oh, o gatitos que mueren por nostalgia. Y fíjate que es por un tema de recuerdo de sus padres. Recuerdo de su madre, su padre que estaban cerca y que al final de cuentas sienten de que están que necesitan de la persona que los hizo nacer o los crió. ¿Tú has visto que a veces los perros mueren o los gatitos mueren porque se les va el dueño? no sabía ¿Has eso. Sí, visto? pues hay varias historias, muchas Hay historias. muchas De hecho, historias sobre animales que mueren porque se muere su dueño. Entonces, ese pensamiento uno dice, ya, pero es que es porque no está nostalgia, pues, weón. Entonces, Pero ¿y cómo un psicólogo ayuda a un animal con eso? buen punto, súper buen punto, Perdón, Lorena. lo que pasa es que, perdón, disculpen, ese tema existe en otros países ¿Mm? y de a poco se ha ido adaptando aquí en América, Sí, pero al menos en Europa entiendo que existe esa sí, especialidad ya como algo sí, establecido sí. y en realidad el psicólogo animal lo que hace es entender el Ujú. comportamiento animal y Exactamente, trabajar con su dueño, con su humano, exactamente, para que él sepa interpretar a su animal y actuar en exactamente. consecuencia. Esa es su Así función. es. O sea, Así, esa prueba de que hay animalitos de que han muerto junto a la tumba de su dueño porque ya no reciben alimento, porque es netamente depresión o nostalgia, como sí, quieran pues, llamarlo. Pero es sí, una enfermedad que consideramos muy humana, pero ya vemos que afecta a los animales. Lo que pasa es que hay muchos animales que casi desde recién nacidos son ¿Mm? criados por humanos, entonces su Claro, impronta es con un humano. Y cuando le exactamente. falta ese humano que él considera como su familia o su humano, se muere. Sí. Sí, por eso en ese proceso, como dice Luis Miguel, se da. Y es súper característico. Sí, por eso te digo, está llegando la psicología. Y entonces, como dice él, como dice Luis, que llega, va este psicólogo y primero transmite todos los conocimientos hacia el dueño del animal con tal de que él sepa cuándo o qué pensamiento, o mejor dicho, cuáles son los estados anímicos de su animal. Y fíjate que funciona sumamente bien. Porque, por ejemplo,
ustedes se han dado cuenta que de repente hay ciertos gatos o ciertos perros que tienen cierta confrontación con con ciertas personas, Ujú. ¿cierto? Que ladran de repente o tiran el tarascón, ¿me entendí? Así como ese manotazo, ¿me entendí? Entonces uno dice, oye, pero siempre es tranquilo, ¿por qué contigo es malo? No quiere decir de que tenga una aura ni algo tan así, tan esotérico, sino que más bien son recuerdos. Son efectos de recuerdo y efectos de aromas que hace que el animal de alguna manera tenga ese grado de cambio de actitud, ese grado de cambio de forma. Entonces hay ciertos estados que uno dice, oye, pero no lo entiendo, oye, disculpa si te pegó el... No, no, no te preocupes. Sí. Entonces, al final de cuentas, uno tiene que tener la psicología y decir ciertas cosas, ciertos mundos. Si es sumamente interesante, si por eso les digo que estos cambios que nosotros estamos viendo tienen que ver con emprendimiento, tienen que ver con innovación, con ideas. Entonces, tenemos que sumarnos a eso, tenemos que empezar a avisar y a visualizar los temas. Si antes nos reíamos, yo me acuerdo que cuando empezaron a salir las ropas de perro o la ropa de mascota, todos se reían, no, pero ¿cómo? Es ridículo. Ahora es necesario. Cuando decían, por ejemplo, cómo un perro va a tener o un gato va a tener guantes, digamos, por las veredas y toda la cuestión, no, pero si ellos tienen son animales, ¿qué van a sentir? Ya, y ahora hay almohadillas, digamos, por efecto de que el calentamiento global y más encima el sol que hace, las temperaturas de una baldosa son de 47, 48 grados, pone la mano tú a la baldosa, po. A ver si no necesita el guante, o sea, no vaya a tener no vaya a reclamar. Entonces hay todo un sistema, hay todo un proceso, ¿sí? Por eso les digo, estos cambios son grados de emprendimiento para algunos, son procesos de emprendimiento para algunos, son ideas que se pueden dar en diversas formas. Si esto no para, yo siempre he dicho que el emprendimiento no para, ¿ya? Y los que ustedes van a ser emprendedores tienen que visar eso, tienen que mirar y decir, oye, esta formulación de este pensamiento va cambiando, va estructurando y se va evolucionando hacia esta área, va llegando hasta estos puntos. Y eso es lo que hay que hacer, si de eso se Perdón, trata. eso es tan importante que y abre también, ha ido abriendo todo este proceso de cambio, nuevos nichos para los emprendedores, Claro, emprendimientos claro, como de que es el tema que nos ha abocado hoy. claro. Eh, Tal como en algún momento mencioné y se ha vuelto a mencionar acá, ¿a quién le iba a parecer extraño cuando éramos escolares, básicos, que nuestro profesor fumara en clase? Claro, Desde esa edad estábamos fumando, sí, ¿Mm? pasivos, pero lo estábamos haciendo y no Pasivamente, nos dábamos exactamente, cuenta. Pero hoy hay exactamente. conciencia de eso. Y así, el mismo tema de los animales. Yo recuerdo cuando era niño, cómo controlaban el tema de los perros vagos en las ciudades. Ujú, ¿Alguien se recuerda? Las municipalidades hacían campañas de envenenamiento. sí, Pasaban un día y dejando veneno por las calles, y al día subsiguiente pasaban los camiones de la basura recogiendo cadáveres de perros. Y con eso convivíamos cuando niños, y a nadie le parecía extraño, hasta que de repente alguien empezó a decir que era inhumano, etcétera, y llegamos a la situación que hay hoy. Pero comportamientos que hoy nos parecen pero terribles o censurables, hay que verlos con la óptica de aquella época, que era claro, muy distinto. Y era muy esos cambios difícil. han ido cambiando la mentalidad de todos nosotros, y también así eso han ido haciendo florecer negocios nuevos, como especialistas que tienen que ver con el comportamiento animal, los Ujú, mismos veterinarios, que antes era veterinario, claro, eran para campo, pero ahora hay claro, veterinarios urbanos. urbano. Eh, el tema de los alimentos de perro, el vestuario de perro, hoteles de perros, y hablo perros en general, porque pueden ser gatos también, hamsters, quién sabe. Claro. Incluso siempre me río y digo, está bien todo ese cuidado que ha crecido, pero los animales no tienen ISAPRE. Tal vez ahí haya un nuevo nicho de negocio, Buen quién sabe. punto. Luis Miguel, hace 5 años, 5 años, 5 años, te lo puedo dar así con estos dedos porque yo hicimos una tesis en la universidad de un alumno que dijo que estaba formando el proyecto, que lamentablemente con temas de crisis y todo este tema, pero lo tiene ahí, ¿ah? Lo tiene ahí de hecho, casi entró a la nueva constitución, estuvo a punto, bueno, no pudo, pero le dejó la vara a otro constituyente de ponerles un tipo de, ¿cómo se le llamaba? No se le llamaba ISAPRE, tenía otro nombre. Era, ¿Algún seguro?
Sí, era como un seguro, pero no me acuerdo así el nombre que le puso, pero era claro, era como un seguro social animal, algo así, para mascotas, o algo así. Era como bien extraño, era un acrónimo. Pero fíjate que yo al principio me reí, yo le dije, oye, pero estáis loco, o sea, ¿en qué momento? Pero después te vas dando cuenta y tienes razón, pues. Entonces, ¿por qué? Porque estudió el hecho, conversó con gente, hizo toda una encuesta. eh, ¿Sabéis qué? Yo lo aplaudí de pie porque tenía todos los sistemas estadísticos, digamos, de las tendencias, los efectos. Y claro, pues, o sea, una persona que tiene una mascota y que de repente tiene sus pastillas, de pronto tiene sus medicamentos, sus vacunas, la alimentación, uno no sabe cuánto es el desgaste. ¿Me entendés? Hasta que uno mira para atrás y dice, oye, yo gasto más o menos en mi mascota, eh, no sé, 300 lucas, 200 lucas, pero uno no se da cuenta porque uno va pagando, va pagando, va pagando, Claro. ¿cachai? Y uno no lo secuencia. Entonces, oye, debería tener un tipo de eso, como algún respaldo de salud, sí, era como un respaldo de salud para que esto no encarezca tanto. Entonces empezó a entender que esto podría darse, digamos, en este tema. Está ahí, está ahí. Él lanzó el proyecto, lo dejó con un diputado de Renovación Nacional y el otro era del Partido Socialista. Se los dejó porque ellos estaban en una tipo de, eh, ¿cómo se llama? Cámara, no sé cuánto, que tiene que ver con los animales, y les dejó, digamos, el estudio a ellos dos también para que lo revisaran y si tienen algunas dudas, él les podía dar, digamos, la chance de hacer otro tipo de investigaciones. Pero fíjate que lo hizo, digamos, y fue esencialmente, o sea, yo creo que en esta nueva, quizás, o en este nuevo cambio, digamos, de forma y todo este proceso, lo más probable es que vamos a encontrar estos temas. Y estos temas no van a ser recurrentes, o sea, no van a ser algo pasajero, sino que van a estar insertos. Entonces, por eso les digo, esto se viene y se viene con todo. O sea, ya hay que estar atento, como dice Luis Miguel, hay que estar atento a los cambios. Por eso, esta palabra que dice que es emprendimiento, innovación, idea y creatividad, que tiene que ver con lo que hemos visto. Estamos viendo estos efectos, estos procesos. Fíjense en algo súper interesante con lo que estamos hablando. Estamos hablando que vamos a ver todo este contenido. Fíjense lo que vamos a estar viendo, todo este contenido desde aquí en adelante. Innovación, formalización de negocios, documentos, comercialización, emprendimiento digital, importación y exportación. Y algo interesante, ya muy importante, aunque no vamos a estar viendo así como temas así demasiado específicos en importación y exportación, es para que ustedes tengan la idea. Pero bueno, en este proceso de contenido, vamos a comenzar con la innovación e idea de emprendimiento. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver. Ahora, en esta primera parte, ¿ya? Tenemos que entender de qué es lo que es una idea de emprendimiento. Y fíjense en algo interesante, que aquí yo les coloco, que se puede decir. Fíjense que, como dice, cada año surgen más y más emprendedores en el mundo y en América Latina. Y hay algo interesantísimo, que Chile tampoco queda atrás, con un 44,7% de personas dice que, aunque no es emprendedor en la actualidad, espera iniciar un negocio en los próximos 3 años. Y esto fue publicado en 2016. Ojo, ¿por qué lo coloco como el 2016? Porque esto fue publicado en 2016, pero en el año 2020, en el año que se hizo, en el 2020, se hizo esta misma encuesta, prácticamente por el tema del COVID, casi ya un 60%, 13 puntos más porcentuales, dice que puede estar emprendiendo. Entonces aquí hay 3 puntos súper fundamentales que nosotros debemos empezar a tener en consideración. Y que va a ser, ojo, con lo que les voy a decir, va a ser tema este año o va a ser tema para años posteriores, pero va a ser un tema que hay que formalizarlo bien. Entre empleo informal, autoempleo y emprendimiento. De esos tres conceptos, desde aquí en adelante, van a ser parte de la economía nacional. Empleo informal, autoempleo y finalmente emprendimiento. Que ya la gente en 13 puntos porcentuales te diga, o sea, que más del 60% dice
que aunque no es emprendedor en la actualidad, espera iniciar un negocio, te quiere decir de que el pensamiento finalmente del emprendimiento está teniendo un auge bastante, bastante interesante. 60%. ¿Ya? Yo creo que más ahora con esto de Por eso de la digo, pandemia. claro, Isabel, pero lo más probable es que sea un 60%. Entonces, o sea, no más probable, sino que ya se está llegando al 60%. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Que de alguna manera la gente se está dando cuenta y está mutando su pensamiento en cómo va a empezar a conformar su proyecto de vida. ¿Por qué se los digo? Muchos de ustedes, como Hugo, ¿cierto? Como Hugo, por ahí Héctor parece que también estaba, ¿cierto? Raúl, han sido, y parece, Isabel parece también, han tenido muchos años en una carrera, podemos llamar una carrera bancaria, una carrera, digamos, dentro de una institución, ¿cierto? Pero eso ya es parte de, eso ahora es parte del pasado. Nadie de los jóvenes está pensando, no, voy a hacer una carrera en el BCI, voy a hacer una carrera en el Banco Estado. No. Nadie, nadie. O sea, el No. cabro que llega a los, no sé, por darte con un título de ingeniero comercial o un ingeniero civil industrial al banco, por ejemplo, y que tiene 27 años o 26 años, no está diciendo yo a los 45 todavía voy a estar en el banco. Nadie. O sea, más de alguno lo debe pensar. Estamos de acuerdo. Sí, lo debe pensar. Pero no es la gran mayoría. Y no les Entonces, da miedo cambiarse. y exactamente, no les da miedo cambiarse. No existe el amor a la camiseta, nada de eso. No, Que es que, nosotros lo teníamos. claro, Eso, o la familia BCI, ahora ya no exactamente. existe la familia BCI. Entonces, claro, Hugo, entonces uno tiene que decir, bueno, ¿y por qué no? Entonces dice, no, porque ya hay cambios, porque ya no se quiere llegar a acoplarse de alguna manera a una realidad laboral de mucho tiempo. Ya no existe, ya no es parte de, no es un tema. Entonces, al final hay que saber descomponer, y esta palabra, entiéndanla bien, ¿ya? Porque es una palabra que la van a tener que tener en su jerga. Van a tener que desaprender muchas cosas. Para poder emprender, van a tener que desaprender. Eso es una palabra que la van a tener que escuchar muchas veces. Porque la realidad y el efecto se está dando de manera distinta. Entonces, por lo tanto, en esa idea de emprendimiento, ¿cierto? Muchos de los que llegan al banco y dicen, no, mira, yo en 5 años más pretendo tener un negocio. O en menos. O quizás también, fíjense lo que ha pasado. Muchos de los millennials se toman vacaciones en periodos que antes todos se tomaban vacaciones. Uno piensa en vacaciones enero y febrero, ¿cierto? Y es lo que uno piensa, así, de manera tradicional, y está bien, si al final de cuentas son los periodos estivales, donde hace más calor y uno le gusta, digamos, estar, digamos, en un espacio y en un ambiente que no cambie el clima a todo nivel. Pero hay generaciones millennials que prácticamente tienen vacaciones en junio o en mayo. Ha tenido que cambiar todo ese sistema laboral, todo ese efecto laboral. Que antes el 100% de la duración de una empresa estaba, desde marzo a diciembre, estaba en una empresa. Ahora no. Hay cambios estacionales. Hay efectos distintos. Y no le tienen miedo, como dice Hugo, no le tienen miedo al cambio. Derechamente no le tienen miedo al cambio. Se dice, ¿cómo te va a ir en mayo? Bueno, me voy en mayo, pues si tú me tenés que dar el feriado legal porque yo estoy aquí, yo estoy contratado. Y te lo exigen, ni siquiera te dicen, puedo tenerlo. Te dicen, yo lo quiero. Entonces, hay que empezar a entender de que este proceso también del emprendimiento y de los cambios se va dando. Entonces, bajo ese flujo, comenzamos a entender que hay un cierto movimiento. Entonces, lo primero que hay que ver para poder tener un emprendimiento es plantear el problema. Y se los vuelvo a reiterar, se los dije ayer, parece. No se enamoren de la solución, sino enamórense del problema. Y en esto
el plantear el problema, como dice ahí, es una idea innovadora, como dice, que siempre surge para resolver un problema. Entonces, por lo tanto, uno tiene que ver qué problemas existen. ¿Qué problemas pueden haber dentro del sistema, dentro de la innovación, o dentro del círculo en el cual yo vivo, o cual yo estoy, ¿cierto? En el cual yo puedo plantear un problema, o veo que existe un problema. Lo que estábamos hablando de las mascotas, de los cambios de actitud, ya existen ya estos tipos de psicólogos que van directamente, ¿cierto?, para ver el tema de la conducta de los animales. Por ejemplo, existen abogados ambientalistas, cosa que en los años 80 y 90 ambientalista era casi Imposible. era imposible, Mm. no estaba dentro de nuestra jerga, ¿ya? Y así vamos normando ciertas cosas, vamos actuando en ciertas cosas. Fíjense en algo súper interesante, mire, pero tiene que ver un poco más de lo externo. Me imagino que todos de alguna u otra manera vivieron el terremoto del 2010, de alguna u otra manera, ¿ya? Algunos lo vivimos así in situ, ¿cierto?, con el movimiento telúrico fuertísimo. Hay otros que lo vivieron solamente por tele porque estaban en el norte, no lo sintieron bien y todo el tema. Pero todos de alguna manera vivimos el 2010. ¿Saben cuál fue el cambio más radical que hubo en el 2010? A nivel biológico, que subió la tasa de No. natalidad ¿Mm? de 1.2 a 1.8. ¿Y sabe por qué o no? No entiendo la relación. ¿No entiende la ¿Por relación? qué? El ser No. humano, como es un animal, busca de alguna manera siempre de permanecer la especie. Profe, ¿me oye, cierto? Buen día a todos, disculpe por no haberlo saludado Sí, antes. Están ocupados. sí, Esa tendencia también se da después de grandes catástrofes, por ejemplo, exactamente, inclusive después de guerras, tengo exactamente, entendido, después de las guerras. exactamente. Es Muy para bien, poder nivelar nuevamente, ¿no? Y como dice usted, por la exactamente. preservación. La preservación de la especie. Aquí Los hay algo baby boomers importante que usted, son de como esa estaba época. mencionando, que también Ujú, había que considerar, pienso yo, que ¿sí? son todas esas actitudes, digamos, o inconscientes, digamos, como en este caso, Ujú, que ¿sí? también pasarían a ser parte de los proyectos. Ujú, Aquello que está ahí como latente, y bueno, ya hay que desentrañar eso en un momento, ¿ya? exactamente, exactamente. Entonces, con eso lo que dice se da. Es un efecto súper orgánico, súper biológico, permanecer la especie. Y subió la tasa de natalidad. Entonces, esto es lo que estamos hablando, que es algo súper natural, y como dicen, ante catástrofes como guerra, lo más probable es que en pandemia también pase algo similar, pero fíjense en algo súper interesante también, que también se dan fenómenos súper potentes. Fíjense que el mercado directamente inmobiliario y en el sector de casas, antes del 2010 estaba a la baja. Y estaba en el alza los departamentos, del quinto piso para arriba. Después del terremoto, se vendieron todos los departamentos del quinto piso hacia abajo hasta el segundo piso, que eso es casi, digamos, inusual vender el segundo piso de un departamento, y todas las casas estaban vendidas. Así. Pasan cosas, pasan efectos. Entonces, aquí es lo que voy. Son efectos súper inmediatos, son súper hechos. Entonces, al final nos empezamos a dar cuenta. Empezamos a darnos cuenta de que, fíjense que, como ustedes saben, que Chile, por ejemplo, recuerda el terremoto del 85 y el terremoto del 2010. Los terremotos entre medio no son muy bien recordados porque al final de cuentas no pasan en Santiago. Entonces, al final, Ah, claro, el de Antofagasta. el de Antofagasta, que fue Mm. terrible, pero nadie se Sí. recuerda de ese. ¿Por qué? Porque no pasó en Santiago. Entonces, aquí lo que voy con todo esto, que al final, ya lo importante es que las generaciones se dan cuenta de estos cambios. Y ahí puedo yo plantear un problema. ¿Qué problema yo veo directamente con eso?
Yo puedo hacer, por ejemplo, el caso el caso de las muñecas, ayer que yo les decía, de la ropa de muñeca. Puede ser también que planteó un problema. Ella planteó un problema. ¿Cómo se puede hacer esto? Y de alguna manera planteó un problema y produjo algo distinto. Y así lo podemos ver. Por eso les digo, ustedes tienen que tener la apertura, ¿ya? De ver esto de una manera potentísima, de algo que realmente uno pueda seguir generando, seguir implementando, seguir ofuscando. Entonces, lo primero para poder efectuar, digamos, un efecto del emprendimiento es plantear el problema. Lo más probable es que ustedes ya tengan la idea, pero uno dice ahora, uno no es que quiera hacerlos retroceder, sino más bien uno dice, ¿cómo planteamos el problema? Y ante eso, uno puede hacer una lluvia de ideas, ¿ya? Fíjense en algo súper interesante. Uno dice, ya, pero profe, ¿cómo podemos hacer una lluvia de ideas? Bueno, de por sí solo. Lo más probable es que yo siempre les he dicho a todos mis emprendedores y emprendedoras cuando tengo estos talleres, siempre les digo, siempre les digo, no se vean solos en el emprendimiento. Conversen con las personas que tienen alrededor, con su familia. Oye, si vamos a hacer este emprendimiento, hagamos una lluvia de ideas. ¿Cómo solucionamos este problema? Y lo podemos resolver, y se van a matar de la risa, porque lo más probable es que alguien mande una idea así extremadamente fantasiosa y termine siendo verdad. Les voy a dar un caso interesantísimo, que fíjate que había una persona, hay una aerolínea, investigaba la reacción de las personas que volaban. Y al principio, ¿por qué lo hacían? O sea, al principio no lo hacían, porque las personas que volaban, ¿cierto? Son personas que pueden ser de negocio, pueden ser personas pueden ser personas de negocio, pueden ser personas, ¿cierto? Que les guste volar, que les guste viajar. O sea, mira, entonces no tenía por qué hacer un estudio. Pero lo hizo. ¿Por qué? Porque empezó a haber cambios. Ya los clientes eran distintos, había nuevas tendencias, entonces hizo el cambio. Y se dio cuenta que mucha gente, ¿ya? Volaba, volaba no en su aerolínea, sino que dentro de toda la generalidad, volaba entre 1 a 2 veces. Pero era una tendencia gigante de personas que 1 vez o 2 veces al año volaban. Y les preguntó, una tendencia súper importante decía que le daba miedo volar. ¿Por qué no volaba más recurrentemente? Porque le da miedo volar. Entonces decía, bueno, ¿qué podemos hacer con estas personas? Y las personas explicaban porque les dejaban una nota y explicaban, citaban, decían, me da terror volar, me da pánico volar, tengo miedo. Mucha gente decía, llevo 2 semanas sin poder dormir. Entonces, ellos decían, pero qué, a ver, turbulencia no las podemos controlar. O sea, el piloto no va a controlar una turbulencia porque es un estado natural, digamos, de los vientos y por lo tanto es incontrolable. No podemos hacer un fuselaje antisistema, digamos, porque si no se rompen las alas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué buscamos? Hablar con estas personas y hacer una lluvia de ideas con estas personas, con los mismos clientes. Los llamaron porque eran de 1 a 2, y los llamaron a distintos focus, grupos de entrevista y cosas así. Y les preguntaron, ¿qué podría hacerlos no, ojo, hacerlos no recurrir al pánico? ¿O qué hacen cuando hay pánico? O hay una turbulencia. Hay algunas personas que no dormían y que de alguna manera estaban, y uno no se daban cuenta de ellos porque pasaban solamente la azafata o las auxiliares de vuelo, pero muchas personas se aferraban a los mangos de los asientos, ¿no? Otras personas agarraban un bolso. Otras personas agarraban la mano de la persona que tenían como acompañante. Algunos eran amigos y otros eran absolutamente desconocidos. Apretaban los dientes. Siempre el efecto de algo.
Entonces hicieron una lluvia de ideas completa. ¿Y sabes lo que hizo una aerolínea? Un muñeco. La aerolínea hizo un muñeco. Y ese muñeco, esa persona, lo puede apretar, lo puede abrazar, y es un muñeco absolutamente anatómicamente para que la persona pudiera, entre comillas, entrelazar un tipo de proceso de contención. Fue un exitazo. Ya. Fue un exitazo. Porque al final, ¿qué es lo que estaba buscando la aerolínea? Tener más gente. Entonces al final esa aerolínea se hizo conocida en su momento en Europa por ser la más amigable, por saber que las personas que tienen un primer, un segundo vuelo puedan tener un efecto mucho más contenedor en el proceso del vuelo. Entonces, aquí lo que vamos con esto, que existen lluvia de ideas. Uno dice, pero ¿cómo muñeco, profesor? Es que un muñeco llega a ser eso. Ese tipo de contención que necesita la persona cuando tiene que volar. Porque hay algunas personas que se empastillan, pero eso tampoco es bueno. Porque al final, ante una reacción que se necesita hacer, la auxiliar de vuelo no tiene cómo sostener a la persona. Entonces, frente a eso, es como se pueden hacer lluvias de ideas. Así es como se pueden relacionar en este efecto del brainstorming. Uno puede considerar distintos aspectos por lo interesante que son. Entonces, por eso les digo, no lo vean tan solo la lluvia de idea de decir así como atrocidad, y tampoco, sino que más bien uno puede decir, oye, esto sí se puede hacer, esto se puede hacer, o esto se puede inculcar, se puede efectuar. Lo importante es saber cómo. Entonces, uno lo que está buscando con ello es que se contagie la creatividad. ¿Ya? Y que ustedes de alguna manera tanto, por eso les digo, no vean el emprendimiento solos. Uno no puede ver los emprendimientos solos. Véanlo con la gente que tiene alrededor. Puede ser lo que sea, pareja, hijos, primos, tíos, sobrinos, lo que sea, vecinos. Puede integrar. Uno tiene que empezar como emprendedor a integrar, a tener esa capacidad de integración. Por eso lo necesario es importante integrar. Preguntar por las redes sociales. ¿Por qué no? Preguntarle a algunos amigos en WhatsApp, oye, sé que tengo esta idea, ¿qué les parece? ¿Cachai? Necesito una lluvia de ideas. ¿Qué harían ustedes con este problema? Pueden hacerlo por WhatsApp. Oye, yo haría esto otro. Se matan de la risa, te mandan memes. Y más de alguna de esas ideas sale. Sale de repente, así, de la nada. De la nada. Entonces, tienen que empezar a buscar ese tipo de efectos. Ese es el proceso. Esa es la idea. Pero no se dejen, mire, hay un mito que yo que yo desmitifiqué ya el 2010, claro, me gané un buen coscorrón de la universidad, pero no importa, después entendieron de que tenía que ser así. Cuando yo miraba a los alumnos, miraba a los emprendedores y decía, oye, pero, porque me decían, oye, profe, yo tengo una idea, pero no la quiero decir a nadie. Entonces uno queda como mirando y dice, bueno, pues si no le decía a nadie, ¿cómo va a surgir la idea? No, es que me la pueden copiar. Entonces yo me pegaron un coscorrón, ya, me acuerdo que estaba la universidad, estaba INACAP, estaba los Andes, estaban varias. Cuando yo le dije, yo inmediatamente, como soy díscolo en las distintas universidades en las que he estado, les digo al tiro, ¿cuántos de ustedes tienen una idea? Y levantaban la mano. ¿Cuántos de ustedes han comunicado su idea? Bajaban la mano. ¿Por qué tienen miedo a que les copien? Subían la mano. Entonces le decía, miren, todas las manos que están arriba, yo les digo que un chino se la hace en 5 minutos. Y me quedaba mirando así, ¿pero cómo? Sí, pues. ¿Ustedes creen que su idea es la más original? El chino va a mirar su producto o su servicio, lo va a mirar, va a decir, esto lo puedo hacer yo, y en 5 minutos lo tiene copiado. Lo que usted no ha hecho en 2 años,
o lo has tratado de formar en 2 años, un chino se lo va a hacer en media hora. Y tu idea quedó igual a la otra. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la copia siempre va a estar. Siempre va a estar la copia. Siempre. Siempre. Ninguna idea original, ninguna idea es creativa de alguna manera en el proceso, digamos, de que pueden ser copiadas. Entonces, ¿qué quiero decirles? Tienen que hacerlo igual. Si tienen una idea, implántenla. Si tienen una idea, comuníquenla. Si tienen una idea, colaboren. Oye, pero la tendencia del chileno, porque pienso que somos nosotros, ¿Mm? y aunque sea el amigo o pariente, te echan el avión abajo al tiro, no te va a resultar, no, que esto aquí, entonces eso como que a uno, como que va perdiendo fuerza la idea. Absolutamente, ¿no? pero es que ahí es donde empiezan uno... a poner puras trabas. Nadie te dice, sí, tú podías hacer esto, sino que te dice, pero y esto, mira, te hacen los costos, mira, y esto acá, y mira, y Mira. uno empieza a pensarlo, y como que uno se desinfla. Buscando algo mejor, a mí me ha pasado varias Sí. cosas que he tenido, y por eso que, como te conté al principio, tengo como Sí. 4 proyectos, y no sé cuál, ahí voy a elegir. Ahora estaba haciendo unas anotaciones y viendo cuál era el mejor. Ya, Pero mira, eso me pasa, porque quizá incluso he visto en cosas de YouTube que dice, jamás darle idea de contarle a nadie de tu proyecto, mira, porque como que quita energía. yo no quería llegar a esto, o sea, yo quería llegar a esto, pero en avances mayores. Aquí les voy a dar, esto, eso sí, tiene alrededor de 7, 8 años, pero quiero que lo vean. Quiero que lo vean y van a ver lo que estamos hablando. A nosotros nos encanta apoyar el emprendimiento, pues hombre. Los pagos son a 60, 90 y 120. Nada de factoring. ¿Y quién te dijo que esto era buena idea? Súper buena idea. Pésimo negocio. Esto tiene que estar legalizado ante notario. ¿Tú realmente crees que esto tiene futuro? Déjame tu idea ahí y te llamo en unos días. Es que no lo puedo recibir sin ese papel. Esto ya se hizo en Finlandia. Déjame darle algunas vueltas y te estamos llamando. Está súper bueno, pero muy caro. Antes de abrir una cuenta, lo que necesitamos de usted es los flujos de los próximos 36 meses, un plan de negocio. Te voy a meter en un tremendo cacho, viejo. Además, necesitamos huella digital, certificado de nota. Oye, ñatito, ¿y esto se va a poder ver desde el celular, o no? Piensa en tu familia, weón. Su último estado en Facebook y su número de seguidores en Twitter. Plata no tengo. Pero sí, viejo, puedes contar con mi experiencia. Para postular al Capital Frutilla, debe llenar todo esto. Se volvió loco este weón. El poder Henry Ford, el Steve Jobs. Oye, pero ¿a qué colegio fuiste tú? Ah, es como Google. Igual te van a copiar. Y otro lo va a hacer. ¿Esto es como un Facebook? Déjame verlo y te llamo en 5 minutos. A este ritmo, vas a tener que volver a vivir con tus viejos. Tendrás oficina, me imagino, ¿no? No, nosotros solo pagamos el tercer viernes de cada mes, de 3 a 4. Cuando estoy facturando más de 10.000 UF, ahí tú llámame, nos vemos, contactamos y yo te apoyo. Pero te apoyo bien. Te falta experiencia en esto, ¿no? Ay, es que nosotros tenemos tercerizado el pago. Baja un poquito el precio. ¿Por qué? Porque vamos a hacer muchas cosas más juntos. Y no voy a tener sueldo fijo. O sea que era en serio ese proyecto, ¿eh? No se te ocurra trabajar con amigos, weón. Es lo peor. Ah, perdón. No es nuestra culpa que el sitio de postulaciones se haya caído. Sácame una duda. ¿Tú eres de los Pérez Cotapo de Talca o de los de Villa Alegre? Tranquilo, si justamente ahora estaba viendo tu caso. No, si el pago debería salir dentro de este mes. Es que así es la banca. ¿Y eso te va a dar para vivir? Mira, está súper bueno, súper bueno. Ay, pero es demasiado innovador. Está ahí hasta el pico. ¿Cachai? Eso es lo que pasa, ¿no? Sí, Cuando uno- absolutamente. Entonces, por eso les digo, este tema es clásico, este tema de que no, pero si vaya a hacer, oye, si la idea
te la van a copiar igual. Si eso es un mito que no, de que no, la idea es mía y yo solamente es mía. Da lo mismo. Si uno tiene que expresar la idea y uno tiene que expresar lo que uno quiere hacer, es mejor incluso porque las personas que te quieren ayudar, o mejor dicho, quieren colaborar, te van a decir, oye, ¿y si esto le agregáis esto? Oye, buena idea, no lo había visto. Por eso les digo que siempre es bueno integrar y comunicar lo que quieren hacer. ¿Ya? La idea no la dejen solamente respaldada en uno. Ojo que eso no quiere decir de que cuando ustedes empiecen a formarse y legalizar y tener, digamos, una formación, claro, hay información que es clasificada y que esa no la van ustedes a tomar. Pero lo demás, la idea que incorporar la cooperación de personas y todo este proceso puede ser súper integral. Súper integral. ¿Ustedes se acuerdan del BCI Innova, no? Sí, Sí. sí. Sí, ¿cierto? Por supuesto. Por Financiera. supuesto. Absolutamente. ¿Sabe cómo nació el tema del comercial de BCI Innova? No. ¿No? Por niños. Así salió el comercial de BCI Innova. Porque a los niños hicieron un focus group y le pasaron a los niños 10.000 pesos. ¿Qué hacían con 10 lucas? Los niños de los 4 años a los 6 años se compraban todos los juguetes del mundo. Lo tenían que dibujar. Se compraban todos los juguetes del mundo, el dulce y todo esto. Los niños entre los 8 a 10 años, no, entre los 7 a 9 años, y algo así, 7 a 9 años, un efecto, empezaba a tener una relación de ahorro, así como, no, yo lo ahorraría, o compraría un juguete como este, porque ya tenía el cálculo matemático de que un auto puede, o un juguete puede tener esto, estas 10 lucas, soporta estas 10 lucas. O sea, no, sí, era algo así. Pero hubo una tendencia de los 9 años que todavía no tenía la conformidad y habían algunos que decían que se comprarían una casa. Y uno dice, pero con 10.000 pesos no se puede comprar una casa. Lo que pasa es que varios niños veían los periódicos, veían las revistas, veían que existía una casa que decía 10.000, pero eran 10.000 UF. Pero ya tenían el sentido de, y le preguntaron, ¿y por qué? No, porque nosotros vivimos de allegado donde mis abuelitos, vivimos con nuestro abuelito, en la casa de nuestro abuelito, o vivimos en la casa de una tía. Entonces ellos pensaban en ese tema, y ahorrarían eso, se lo pasarían a la mamá o al papá para que comprara la casa. De ahí nace, de alguna manera. ¿Se acuerda que el mundo mágico del BCI Innova? Que aparecían los niños y hacían un mundo. Ahí está. Entonces, la integración de ideas puede venir de los niños. También pueden ser parte de la solución. Uno dice, no, pero es que me está dando ideas gigantescas. Pero podrían ser realizadas algunas. Por ejemplo, hay no sé si han visto, pero es un caso extremadamente grave, pero era de los niños que tienen POMPE, que es un tipo de disfunción, al final de cuentas es un tipo de obturación y termina siendo un proceso de malformación de la musculatura, no me acuerdo, del sistema inmunológico, que provoca problemas, digamos, catastróficos que un niño no puede superar más los 12 años, digamos, del estado, digamos, de un estado, digamos, ya, no tienen más de 12 años. Y fíjense que dentro de la historia de esta persona, de este papá, que se mueve, digamos, por el mundo, no sabía del mundo de los laboratorios, que al final de cuentas, entre sistema y trabajo que empezó a normar, encontró un tipo de medicamento que puede ayudar a los niños a poder tener una prolongación de vida mucho más alta, casi hasta los 19, 20 años. Y dentro de eso, lo que pide la niña para poder usar este medicamento es que el medicamento sea rosado. Todos se reían, digamos, oh, no, como el medicamento. Sí, porque le da como una confiabilidad de que el medicamento tenga un color.
hasta eso se puede, o sea, la medicina o finalmente este tipo de efectos se da, digamos, en este proceso. Por eso les digo que no dejen de lado a personas que donde ustedes van realmente pueden llegar con su idea, con su forma, con su concepto de proceso. Por eso es bueno, o sea, es sumamente enigmático. Fíjense lo que pasa en Holanda. En Holanda encontraron, ustedes saben que en Holanda, bueno, la parte escandinava, hay una tendencia a la tercera edad, una tendencia fuerte a la tercera edad. Entonces, las personas de tercera edad se quedan solas y el Estado escandinavo ha tenido la posibilidad de colocar comunidades de tercera edad en ciertas como tipos de condominio, así como comunidades y todo un tema. Pero igual las personas se sentían solas, súper solas, se sentían muy solas. Y hicieron los famosos roomie, Los roomie que se llaman roomie jóvenes o roomie junker, algo así. ¿Qué es lo que significan los roomie? Estos roomie, que son universitarios, universitarios, que buscan un espacio, buscan una habitación, ¿ya? Una habitación, porque están estudiando en esa ciudad y hacen de roomie de personas de tercera edad. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Se juntan dos generaciones, una generación súper joven con una generación, digamos, más senior. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que al final las personas más jóvenes cuidan, lo único que les piden es que cuiden a las personas de tercera edad. En temas que son temas de llevarlo, por ejemplo, a un banco, llevarlo a hacer algún trámite, o caminar con ellos, o conversar con ellos. ¿Sabe lo que pasó con eso? Fue tremendo exitazo, que llegó a un tal punto que hay generaciones que antes se confrontaban y ahora son, de alguna manera, más cercanas. Empatizaron los jóvenes con respecto a los adultos y se están haciendo, inclusive, ciertos ya personas que hicieron este tipo de experimentos, este tipo de idea innovadora de emprendimiento, han sido, por ejemplo, ahora están dentro del organismo público y hacen de alguna manera soluciones a las personas que ellos, de alguna manera, tuvieron en ese mismo servicio. Integridad, proceso. Entonces, por eso les digo, la idea, ese efecto de idea, se da cuenta, digamos, de que ahora hay esos espacios que son sumamente interesantes de trabajar. Entonces, para que los tengan presentes, no le tengan miedo a ese proceso tan característico que uno tiene de decir, oye, pero esto puede ser copiado, esto puede tener algún problema. No, para nada. Es cosa de hacerlo nomás. Bueno, yo creo que ese es uno de los tantos cosas que uno va a tener que ir derribando, no sé cómo llamarlo, barreras, pero también hay que pensar, por ejemplo, lugares como 10 de julio, que hay un negocio al lado del otro y son todos iguales, como la estación central, que hay un negocio y cada vez crece más la estación y todos venden. Entonces, yo creo que son cosas que uno va a tener que ir, barreras que uno va a tener que ir saltando. Exactamente. Aprendiendo. Por eso, cuando uno dice contagia tu creatividad, tiene que ver con la confianza en ti mismo. Claro. No vamos a descubrir el hilo negro, pero cada uno tiene su manera de trabajar. Absolutamente. Claro. Uno no va a estar si el emprendimiento no tiene que ver algo extremadamente creativo donde nunca ha estado. Ah, y eso es importante, se me ha olvidado. Y esto es otra de mis leyes absolutas, digamos, así, aunque suene un poco, como te dijera, soberbio. Las necesidades son inherentes al ser humano. Las necesidades no se crean. Las necesidades están en el ser humano. Cuando usted escuche o vea a alguien, a un panelista, a un speaker, a un opinólogo, lo que quiera, y que diga que las necesidades se crean, usted se para de ese evento y se manda a cambiar. Las necesidades no se crean. Las necesidades son inherentes al ser humano. ¿Qué quiero decir? Que las necesidades están en el interior del ser humano. Todos tenemos la necesidad de dormir. Todos tenemos la necesidad de descansar. Todos tenemos la necesidad de comunicar. Todos tenemos la necesidad de amar.
Todos tenemos la necesidad de hambre. Todos. Nadie la crea. Lo que se crean son los deseos. Eso lo tienen que Como tener por presente. ejemplo, disculpa, que al principio cuando tú dijiste no puede ser, pero por ejemplo un auto, el Suzuki Baleno, por ejemplo, o cualquiera, uno lo va viendo, Suzuki Baleno, desde hace tiempo que está, una marca cualquiera, un modelo, y ahora por ejemplo, el del 2021 yo lo miraba y decía, tiene esto otro, trae esto. Y el 2000 del Baleno del 2022 tiene lo mismo, pero con una aletita plateadita que le pusieron. Entonces, no, que yo quiero tener el del 2022, pero la necesidad de movilizarse, estar cómodo, tiene todo, aire acondicionado, todo, pero le pusieron una aletita afuera, un adorno. Y por eso que el del 2022 es el 2022, el nuevo modelo. No le hacen ni un cambio, le ponen, después le sacan la aletita, le ponen la aletita, pero eso no es no es una necesidad. No, pues. Las necesidades son inherentes al ser humano. Por ejemplo, pero te la generan. Y uno dice, oye, ya necesito ese auto con la aletita, pero la aletita no te va a hacer de nada. Pero te hacen sentir de que necesitas ese auto y no el otro, a pesar de que es lo mismo. Claro, y la necesidad es la misma, pero la necesidad de transportarse. Exactamente, Hugo. Por eso, pero para que tú lo compres, le ponen la aletita y ahí tú compras otro, porque ya tienes, sin aleta lo tienes. Ahora te crean la necesidad de que necesitas uno con aleta. Tú lo que buscas ahí es el deseo de la persona, Hugo. Mira, te lo voy a decir de una manera más simple, para que se entienda mejor, pero Hugo está llegando al punto. Por eso hay que empezar a diseccionar desde el punto cero, del mínimo cero, la necesidad. Nosotros tenemos la necesidad de transportarnos, ¿cierto? De trasladarnos. Porque somos seres humanos, nosotros somos seres humanos que nos transportamos siempre, por comunidades, por distintas cosas. Pero fíjate en algo súper interesante. Si nosotros tenemos la necesidad de transportarnos, de esta necesidad, ¿cierto? Nosotros tenemos distintos deseos de transportarse. Por ejemplo, Hugo, la necesidad de transportarse lo hace con un auto. Quizás, por ejemplo, Catherine lo hace en bicicleta. Quizás, por ejemplo, Isabel lo hace con transporte público. Y lo hace en bus o en micro. Quizás Lorena lo hace en metro. Quizás todos tenemos, claro, quizás Luis Miguel dice, no, ¿sabes qué? Voy a transportar en caballo. Todos tenemos distintas formas de transportarnos, pero tenemos la misma necesidad. La necesidad de transportarnos, de llegar. Pero el deseo es lo que cambia. Y eso es lo importante. El deseo. El deseo es cultural. Cada uno tiene necesidad, o sea, nosotros tenemos la misma necesidad, pero con distintos deseos de transportarnos. ¿Me entiendes? Entonces, hay un deseo que es cultural. Y eso es lo que hace finalmente un emprendedor. ¿Satisface la necesidad? Por supuesto, la satisface, pero con el deseo que él está construyendo a la persona. Eso es lo que tienen que tener claro. Por eso a mí yo casi quemo cuando Claro llegó a Chile, casi quemo el comercial de Claro, cuando decía, nosotros creamos la necesidad de comunicar. ¿Cuándo hay creado la necesidad de comunicar? Bueno? Cuando la necesidad de comunicar del ser humano ha estado desde que los neandertales dibujaban, digamos, la cacería en las cuevas, desde ahí está la necesidad de comunicar. Solo se transforma. Exactamente, hay una transformación de la comunicación. Entonces, ¿a qué es lo que vamos con esto? Ustedes se tienen que dar cuenta de que ustedes van a satisfacer la necesidad, por supuesto, pero con un deseo. ¿Acaso no se acuerdan cuando, bueno, la película es Aladín, pero al final son las 40 noches, algo así, las 40 noches. Pero al final de cuentas, 40 días y 40 noches, ¿no? Sí, algo así, ¿no? Sí, el libro... ¿Ah? ¿Las 1001 noches? Eso, las 1001 noches, exactamente. Ese es el libro. Pero se le llamó para Disney Aladín. 40 ladrones. Eso era, eso. Es que los textos se me cambian de repente. Pero fíjate que en ese libro,
que aparece este genio, el genio le dice a Aladín, le dice, oye, dame tus 3 necesidades o tus 3 deseos. Los 3 deseos. Los 3 deseos. Los 3 deseos. Dame tus 3 deseos. No tus 3 necesidades. Entonces, para que ustedes entiendan la diferencia entre necesidad y deseo. Necesidad es inherente al ser humano. El deseo va en entornos culturales, en cómo satisfago yo esa necesidad. Por eso, por ejemplo, a nivel gastronómico tenemos una enormidad, pero así gigantesca, así enorme, así una cantidad, pero así exuberante de deseos, pero con la misma necesidad. Por ejemplo, no sé, por darte un ejemplo, Héctor me puede decir, oye, si yo le digo, ¿cuál es la necesidad del hambre que tienes tú? Me dice, oh, mi deseo es comerme una pizza. Otro me puede decir, oye, no, yo una hamburguesa. No, yo quiero un asado. Pero pregúntale a un hindú, ¿cómo satisface su necesidad? Si tú le decís un asado, es un sacrilegio para él. Un sacrilegio. Comer carne de vacuno. Ellos tienen otro deseo. Comer vegetales, comer otro tipo de carne, o otro tipo, digamos, Entonces, por eso le digo, la gastronomía es impresionante la cantidad de deseos que puede satisfacer a través de la necesidad. Enorme, enorme. Y siguen saliendo más cosas y más cosas y más cosas y más cosas. ¿Sabes qué? Yo creo que ahí hay un punto súper grande, ¿eh? Porque lo que es la gastronomía, la gente, el mundo, ya no tiene tiempo para cocinar. También. La mujer, si tú ahora, antes el 70% de las mujeres cocinaba y era su cazuela y toda la cuestión, y ahora la gente no cocina, la gente va y te compra. ¿Por qué los productos congelados han surgido tanto? Porque la gente va a comprar los productos congelados y los tiene ahí, los saca un poco y prepara algo súper rápido, o tiene comida congelada preparada que la tira al microondas o al horno y tienen un plato todos los días. Eso es parte del tiempo, porque el tiempo lo están aprovechando en otras cosas que no sea para cocinar. Es que ahí va lo que tú dices, el tiempo. El factor tiempo cada vez va teniendo más relevancia. Mucha más relevancia. Sí. Por eso el contexto, o sea, cuando antes mirábamos, ¿cierto?, de nuevo el género, el tema de la mujer y todo el tema, después los hombres y mujeres empezaron a pensar en el efecto, digamos, de cocinar, ¿me entendí?, de manera igualitaria, ¿cierto?, cuando están en pareja o cuando ya comienza esta igualdad, digamos, este proceso, aunque todavía falta harto, ya faltan por lo menos mucho más cosas que para que sean iguales, falta todavía, pero en el contexto de todo esto, empiezan los emprendedores o las empresas comienzan a decir, oye, el factor tiempo se vuelve mucho más preponderante, se vuelve más inmediato, se vuelve más instantáneo. Y por lo tanto, en esa instantaneidad, el factor de que estamos hablando en la gastronomía se vuelve con una múltiple de deseos, unas múltiples soluciones. Como tú dices, comida congelada. Antes, tú tenías comida congelada en tu refrigerador y era para casos extremos, así casos que eran casi catastróficos. Ahora es parte de la vida, es parte del sistema. Y nadie te va a decir nada. Es porque de alguna manera los tiempos comienzan a ser instantáneos. Empezamos a tener una instantaneidad. Y cuando se empieza a tener eso, las brechas son más cortas. Y cuando las brechas son más cortas, tenemos otro momento o tenemos otros momentos para poder gestionar otros tipos de emprendimiento. Pero tú le diste al clavo. El tiempo es parte del sistema. Y el tiempo está obvio. El tiempo es transversal para todos los emprendimientos en estos momentos. Porque está la instantaneidad. Te voy a dar un caso. Aquí a mí, bueno, a todos se nos va a caer el carnet de alguna otra manera. Pero
Pero, por ejemplo, en los 80, ¿se acuerdan de los 80 que no todos teníamos teléfono, ¿no? Ujú. ¿Quién tenía teléfono? El vecino, ¿cierto? El vecino tenía teléfono. Prácticamente, ¿cierto? Cuando decíamos que el vecino tenía un teléfono, nos ayudaba, ¿no? Nos mandaba el recado o el almacén. Nos dejaban el recado, digamos, en el papelito, y uno llegaba, ¿cierto? Y ponía el papelito y, oiga, ¿sabe qué, vecino? Mire, aquí había voluntad, ¿no? Había una voluntad de que la otra persona transmitirle, digamos, esa comunicación. Yo no tenía teléfono, pero el teléfono empezó a proliferar a niveles, ¿cierto? Que en los años 90, CTC, mira, ahí ya se me cayó el carné, pero firme, cuando llega CTC y dice, teléfono para todos los chilenos. Cuando uno quería, por ejemplo, en los 80, comunicarse con alguien, uno tenía que esperar la comunicación, o uno tenía que esperar a la persona que llegara a la casa para saber si le fue bien o le fue mal, ¿no se acuerdan? Sí. Uno llegaba, oye, ¿le habrá ido bien a este cabro en la prueba? ¿Cómo voy a saber si le fue Claro. bien a este cabro en la prueba? Bueno, tenía que llegar a la casa. Fíjese, el tiempo era súper prolongado, era extremadamente prolongado, enorme la extensión. Y uno tenía el proceso de la espera, ¿no? El aguante de esperar, Claro. la paciencia, es decir, uno, claro, en la cabeza tenía la neurona casi agotada, pero no importa, uno tenía que decir, bueno, tiene que llegar. Pero cuando comienza la proliferación en los 90 con CTC, es decir, teléfono para todos tenían teléfono en la casa. A veces algunos, yo también, nos colgábamos del teléfono entre las 7 de la tarde hasta las 10 de la noche por llamar a amigos, por llamar a tal persona y toda la cuestión. Cada vez tu papá te reclamaba, te decía, oye, pero vamos, si yo estoy pagando el teléfono. Y deja el teléfono tranquilo, que no llamar a tu mamá y después va a estar ocupado y todo un tema. Pero ya teníamos una instantaneidad, ya si antes estábamos aquí, ¿cierto? Para la información, ahora se achicó y de alguna manera se empezó, ¿cierto?, a tener un proceso mucho más corto en el proceso de la información, porque la información era más rápida. Más rápida, estamos hablando de una rapidez donde si yo llamaba por teléfono a mi compadre o a una amiga o a lo que sea, digamos, ahí estaba llamando por teléfono, ¿cierto? Y no la encontraba, y no tenía cómo saber. Pero después podía volver a llamar o me podían llamar a mí. Pero ya había una instantaneidad, o sea, había ya un acercamiento de tiempo. Una ¿Sí? rapidez. Exactamente. Y si vamos ahora del Con año los 2000, celulares. del año 2000, vamos a poner el año 2000 antes, el año 2000, 97, 2000. Empezaron a salir, ¿cierto?, los celulares. ¿Cierto? Los celulares. Y ya los celulares, los primeros celulares, no es que hubiera una inmediatez, sino que yo sabía que esa persona podía estar conectada a la comunicación en cualquier parte de Santiago. Claro, que tuviera cobertura, pero en cualquier parte de Santiago. Por lo tanto, ya se reduce el tiempo. Y ahora, como tú dices, con los nuevos celulares, con los nuevos smartphones, el tiempo es instantáneo. Ahora hay celulares que Absolutamente cuestan casi los 2 instantáneo. millones de pesos y uno dice, ¿pero qué? Y es porque traen más rapidez, solamente eso. Mira, te puedo dar un caso. ¿Usted sabe cuántos productos murieron por el celular? La Mucho, agenda. pero no poco. La agenda. Número 1. ¿Usted hace cuántos años que no le llega las páginas amarillas y las páginas blancas? ¿Hace cuánto que no le llega? ¿Alguien ha reclamado? ¿Alguien ha reclamado? ¿Alguien le ha reclamado La agenda, a Movistar o a Movistar que por qué no están las páginas amarillas o las páginas blancas? ¿Alguien le ha reclamado? La guía telefónica. Por eso digo, la guía telefónica. ¿Alguien le ha reclamado a Movistar o alguien le ha reclamado a BTR por qué no tengo las páginas? ¿Las páginas amarillas? ¿O la publicidad? Nadie le reclama nada. Porque murieron. Simplemente desaparecieron. ¿Por qué? Por el celular. Entonces, por internet puedes encontrar cualquier empresa. Número 1. Cualquier persona a través de la agenda.
¿Cuántos de Porque la ustedes se información, sabe los más de diarios. cuántos de ustedes se saben más de 5 números de teléfono? ¿Y por qué? Si antes nosotros nos memorizábamos casi alrededor de 15 a 20 números de teléfono en los 80. Y mucho más, y mucho más. Porque tenemos el teléfono, pero Por se la pierde el teléfono y queda la instantaneidad y por escoba. exactamente por el tiempo. Por lo tanto, murió la agenda, murió las guías de teléfono, y fíjense en algo, murió la cámara de fotos. Ah, claro. ¿Alguien dice cuando va de vacaciones, oye, pásame la cámara que tengo que sacar fotos? No. Nadie. Uno saca con el celular. Es más. O los diarios también, las revistas, que antes era tan común. Exactamente. Ya no, ¿usted ha visto en algún kiosco? O sea, bueno, ahora hasta lo regalan, la última noticia hasta la regalan. Entonces, los álbumes de fotos, la foto impresa ya no existe prácticamente. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando directamente? Que todo se transmuta, todo de alguna manera tiene una mutación. Y por lo tanto está llegando a una instantaneidad. Yo necesito... ¿Se acuerdan que uno sacaba foto y la tenía que revelar? Sí, era un show. Que uno decía fotos 24 horas. Y uno tenía que pescar la Kodak, ¿cierto? Y dejar los rollos. ¿Y ustedes sabían si es que la foto había salido buena o no? De repente salían todas malas. Todo el... No ni un recuerdo. Y uno se pegaba un cabezazo contra la pared porque decía, oye, no salió ni una foto buena. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La instantaneidad, el tiempo, es así de rápido. Ya es lo más rápido que se puede. Entonces, por eso les digo, este efecto da y se genera de alguna manera en este proceso de nuevas ideas. Por eso es importante, para poder llegar a esto, que uno tiene que, para poder emprender, puede reunirse con personas influyentes. Por ejemplo, puede reunirse con personas influyentes. ¿Para qué? Para poder sacar nuevas ideas, nuevos puntos de vista sobre el proyecto que ustedes quieren hacer. Sí. Eso le da un efecto distinto, un proceso distinto. Ejemplo de algo súper básico. Fíjate que un amigo es muy deportista. Es uno de los, yo encuentro que el compadre realmente extremadamente deportista. Hace bicicleta, tiene bicicleta y bueno, y miles de cosas. Le gusta el deporte, le encanta, él siempre anda en deporte. Pero se daba cuenta de que cada vez, por ejemplo, que desarrollaba un deporte, se desgastaba más el tema del short o el tema de la polera, porque tenía que, ¿cierto?, cambiárselas día a día y todo un tema, entonces hay poleras que... Entonces, él empezó a entender de que existía, digamos, un proceso súper dispar, digamos, y que a veces la ropa, cuando uno utiliza la ropa de colores, ¿cierto? Y tiene que... Entonces, él, a través de un tema de personas influyentes, que las personas influyentes de él eran otros deportistas, que conocía muchos deportistas por Instagram. Entonces dijo, ¿qué puedo hacer para que la ropa de alguna manera se desgaste menos? ¿Ya? Entonces, él, ¿qué es lo que hizo? Que en el desgaste, porque el agua desgasta por un lado, ¿cierto? El agua siempre desgasta, el detergente, bueno, y los otros químicos. Entonces él veía que les preguntaba a las personas influyentes qué es lo que hacían, cuál es su método para... Y mucha gente influyente decía, no, ¿sabéis qué es lo que tengo? Es que no sé, esta polera o este pantalón corto lo tengo 5 veces, o sea, repetido 5 veces. ¿Ya? Tiene 5 de lo mismo. Ya, con tal de ir uno por día, digamos, lavándose y todo el tema. Él en este momento ideó un tipo de bolsa, una bolsa, ¿ya? Una bolsa, que se traspasa, ¿ya? Traspasa el agua. Entonces, no es una bolsa, digamos, que aislante, sino que con ciertos orificios, en la cual lo que hace es que en esta bolsa él la mete
mete la ropa, digamos, deportiva, la cierra, digamos, esta bolsa, y de alguna manera le coloca un tipo de jaboncillo alrededor, digamos, de la bolsa, que tiene la bolsa, y le coloca un jaboncillo. Y lo tira a la lavadora. ¿Qué es lo que estaba buscando él? El desgaste menor de ese tipo de ropa. Porque hay mucha gente que no tiene la capacidad de tener 5 prendas iguales o 5 prendas antes. Entonces, con ese desgaste se hace un desgaste menor de la ropa. Por lo tanto, se deteriora menos, rompe menos, digamos, no se deteriora el color, no se rompe, digamos, y al final de cuentas le va dando un uso mucho más simple. Pero eso lo hizo a través de las personas influyentes, porque las personas influyentes le decían, no, mira, yo tengo 5 pares de esto, tengo 5 de esto, pero mucha de la gente que él también escuchaba no tenía, digamos, la capacidad de tener 5 prendas de lo mismo. O no podía invertir, por ejemplo, en una durabilidad de la propiedad de un tipo de tela, porque salía más cara. Entonces, por lo tanto, con esta bolsita, lo que ayudaba en esta bolsa, de tener esta bolsa y que se la da vuelta por la lavadora, era un desgaste menor. Cosas así, efectos de que las personas influyentes pueden ser parte, digamos, del proceso. Otra cosa tiene que ver con el tema del enfócate en el proceso. ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera ustedes se tienen que dar un punto de vista. O sea, tener de alguna manera, entender que, como dice ahí, no hay malas ideas, solo versiones tempranas de las buenas. Nunca hay malas ideas, solo versiones tempranas de las buenas. Entonces, nunca dejen de lado las ideas que puedan ser directamente. Eso le da un proceso distinto. Eso es lo importante, ¿ya? Que lo tengan presente, ¿ya? Para que lo puedan hacer sin ningún problema. ¿Ya? Entonces, para poder seguir, digamos, con esta forma, es que ustedes tienen que estar en la búsqueda siempre del emprendimiento, independiente de lo que sea. Por ejemplo, ¿ustedes han visto las palomas? Estas señoras que salen, ¿cierto?, a la carretera a vender productos, ¿no? ¿Han visto que han Sí. salido estas palomitas? Uno dice, pero bueno, ¿eso también puede ser un emprendimiento? Por supuesto que sí. A veces sí, a veces no. Ahí hay un tema de dejo. Pero si uno ve, por ejemplo, eso, ya uno puede decir, ya, pero ahí, por ejemplo, con el tema del COVID, con todo este tema, ¿cierto? La gente es media reticente a comprar en la calle y todo un tema. Entonces, se da cuenta, digamos, de muchos conceptos. Pero fíjate que hay personas, por ejemplo, que les gusta comprar estos productos, digamos, como estos dulces para el camino, para llevárselos para el camino, y que fíjate que en vez de comprar así en el camino, se lo van a dejar a la ruta. Y uno dice, ¿pero cómo? Sí. Hay personas que ponen un puesto, pero que ahí no vende nada, sino que más bien van a buscar, porque lo compran por internet y van a buscarlo y se lo llevan. Así de claro. Le voy a dar un dato que de hecho ya está implementado, ya, o sea, lo va a implementar una alumna ya en enero. Dispensadores de flores. O mejor dicho, con la dispensador de flores, que comenzó con esa idea, terminó en dispensador de regalos. Usted va a poder estar en un servicentro y ella les va a pasar, va a tener una línea de flores o 2 líneas de flores, rosas y todo este tema, chocolates y dulces y tarjetas. Entonces, usted se le olvidó el cumpleaños de alguien, pone la plata o pone la tarjeta, le sale la rosa, le salen los chocolates. Y sale. ¿Qué tal? Bueno. Qué novedoso, sí. Sí, muy bueno, porque los hombres tienen muy mala memoria. Entonces, fíjate, salir del paso. Claro. Yo sé que puede ser súper impersonal lo que estoy hablando, pero sale del paso. Entonces quiere colocar ahora esos dispensadores en la playa, en La Serena, con flores, para el 14 de febrero. Buena.
Entonces, se la idea, ¿por qué? Porque ella trabaja con flores, es una alumna de la mayor que trabaja con flores, ya trae, porque son muy pocos, hay 2 distribuidores de flores en La Serena, y ella está haciendo la tercera distribuidora de flores, pero aparte de la distribución de flores que puede hacer para otra florería, ella la hace también a consumo directo. Y en su momento lo conversamos. Ella quería llegar con inmediatez, con la web, pero en un momento que estábamos en esta tormenta de ideas, que habían otro, que lo entretenido que yo cuando hago tesis, trabajo y como son a distancia, los invito a todos, o sea, estamos todos, ya son 8 alumnos. Entonces ella transmitió la idea y empezamos con un tormenta de ideas. Dije, oye, pero ¿qué podemos hacer con ella? Tormenta de ideas. Y salió el dispensador. Así, claro. Entonces, mira, sinceramente, yo ya le dije así, que esta idea debería transmitirla a nivel nacional y a nivel internacional. Que ya tiene la idea de, ¿cómo te dijera? De darle una vuelta y empezar a hacer algo nacional. Imagínate en Pucón, imagínate en Viña. Sale, pero rápido, ¿me entendés? Entonces se puede hacer. Y así lo estamos haciendo. Mira, hay ideas y ese proceso, por eso le digo, hay que enfocarse en el proceso, hay que enfocarse en eso directamente. ¿Bien? Lo otro que tiene que ver cuando ustedes tengan que hacer el tema de la creatividad, tengan que hacerlo divertido, ¿ya? Un espacio, o sea, por eso les digo, crean en lo que ustedes hacen, crean ustedes lo que están haciendo, enfóquense en eso, investiguen en eso, trabajen en eso, ¿ya? Lo importante es que lo hagan y se haga, digamos, de una manera absoluta y global, ¿ya? Entonces, háganlo, digamos, de una manera en la cual puedan ser transmitir este proceso. Dame un segundito. Ahí sí. Ahí sí. Sí. Entonces, en esta búsqueda, digamos, de lo divertido, se puede hacer un espacio mucho más expresivo. Por eso les digo, no se queden con la idea solamente en ustedes. Transmítanla, convérsenla. Tómense un café con varias personas. Bueno, yo sé que con este tema del COVID no se puede mucho, pero busquen la instancia. Lo pueden hacer por internet, conversar, reírse un rato. De la búsqueda, digamos, de esta idea de poder complementar y ser coacción de alguna manera de este proceso. Bien. Entonces, como para cerrar, como les dije hoy día, la clase termina media hora antes, pero esta media hora lo vamos a lanzar para el 28 de enero, porque el 28 de enero sí o sí vamos a hacer un gran taller para trabajar, ¿ya? Un gran taller para trabajar. Entonces, para cerrar, porque ya nos vemos hasta el martes de la próxima semana. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la tarea de la semana? Pero no es una tarea grande, es una tarea pequeña, ¿ya? Yo sé que hablamos de las ideas, hablamos de cada una de sus ideas, las conversamos, las hablamos, ¿cierto? Sí. Les voy a pedir que ustedes van a tener en su momento, ya, en un momento así personal, expresen su emprendimiento. Exprésenlo. ¿Cuál es su emprendimiento? ¿Cuál es el emprendimiento que a ustedes les gustaría trabajar? ¿Cuál es su idea? Lluvia de ideas. Ya. Claro, transmítanla. O sea, ustedes digan, ya, esta es la idea que tengo. Y por lo tanto, en esa idea me enfoco. ¿Ya? Así que van a tener viernes, sábado, domingo, lunes, 4 días para poder expresar la idea que quieren. ¿Ya? Ustedes dicen, oye, no, yo me quiero meter en esto. Yo me quiero meter en esto otro. ¿Sabéis que tenemos esta idea? Porque de esa idea que ustedes van a transmitir el día martes, todos juntos, en unos 15, 20 minutos, todos juntos nos vamos a dar unos tiempos cortos, vamos a transmitir y más que decirnos, oye, es una mala idea, una buena idea, no, en eso no va a haber ese telejuicio, sino más bien el de que ustedes van a empezar a profundizar de esa idea. Y van a empezar a profundizar. Entonces, por lo tanto, en esa profundidad que vamos a hablar sobre esa profundidad, ustedes van a decir, ah, mira, esto mutó, esto comenzó aquí y está terminando en esto.
ustedes mismos se van a dar cuenta. ¿Ya? Así que eso. Ok. Como les digo, esta media hora la vamos a hacer valer, que nos queda para el día viernes 28, en la cual vamos a trabajar en un taller bastante interesante. ¿Ya? Que les vaya muy bien, que tengan un lindo fin de semana. Como a todos. Milena, te voy a mandar el contacto, ya me lo dan hoy día. Ya, Ya, a mí profe, no gracias. se me había olvidado, sino que más bien lo tenía ahí a mi compadre presente para que me diera el dato. Ya, Ya, profe, muchas gracias. miren. Muchas gracias, que tengan linda Vale, tarde. que tengan un lindo fin de semana, por favor, como siempre les digo a todos mis alumnos, mascarilla, distancia social, por favor, ya, así que hay que transmitir eso porque todavía esto tiene para un buen rato todavía el tema del COVID, aunque vamos bien positivos, ¿ah? Ojo que ese flurama, todos estos nuevos extensiones de virus, son extensiones naturales, no son extensiones como tan nocivas como el Omicron o como el famoso Delta. Así que, por favor, A cuidarse. a cuidarse nomás, A nada más que cuidarse, eso. ¿Ya? exacto. Que les vaya muy bien, cuídense mucho y nos estamos viendo. Chao, Fuerza. chiquillos, Chao, chao. muchas gracias. Chao, chao.